Bueno, muy buenas tardes a todos. Eh, que me regalen por favor la presentación. Perfecto. Entonces, el día de hoy desde Colombia queremos compartirles cuáles han sido las evidencias y las lecciones que hemos aprendido ya con 6 años, digamos, de estar conviviendo con la enfermedad en cuanto a los protocolos de bioseguridad frente a Fusarium Raza 4. Darle las gracias obviamente a AVE por la invitación. Entonces a mí me gusta empezar por este punto. Este punto depende mucho de las ONPFs, lo que, digamos, lo que indiquen, pero para lo que viene siendo Colombia, cuando estamos ante Fusarium, que hoy todavía tiene estatus de plaga cuarentenaria, hablamos de que ante todo caso que ocurre, y quiero que recuerden la presentación que hizo ahorita Carlos antes del mediodía, se habla de que la primera zona de erradicación es una zona de intervención de 400 metros cuadrados. Yo lo que quiero es que ustedes como productores empiecen a colocarle números a estas áreas, porque finalmente eso es lo que importa. También Antonio Bustamante estuvo hablando del impacto social, pero entonces tenemos impacto social, tenemos impacto económico y tenemos un impacto ambiental muy importante. De esos 400 metros cuadrados yo quiero que ustedes tengan presente que en el ejercicio de erradicación, solo por mencionar algo, estamos hablando que por metro cuadrado tienen que aplicar 1 kilogramo de urea. Estamos hablando de 8 bultos de urea en el protocolo de erradicación. Luego, para Colombia, no sé cómo lo estará manejando en este momento en el Ecuador, hay una zona B, que es una zona de 3.600 metros cuadrados, donde también se debe realizar un esquema de erradicación de plantas. En esa zona B, ¿qué se hace? En esa zona B, a cada unidad productiva, a cada planta, según la edad de la planta, se le aplican entre 30 a 60 milímetros de glifosato al 20%. Un glifosato que debería comprarse, debería adquirirse con 480 gramos de ingrediente activo por litro, digamos, de producto. Entonces estamos hablando de que ya estamos perdiendo 3.600 metros cuadrados. Pero no es suficiente con eso. En nuestra ONPF en Colombia demanda dicta que son 2.5 hectáreas las que el productor va a perder. ¿Cómo que son 2.5 hectáreas las que el productor va a perder? Son 2.5 hectáreas en las que el productor tiene que seguir realizando labores agronómicas. Todas las labores agronómicas dedica una persona para que haga todas las labores agronómicas, pero donde la ONPF dice que tiene que cortar y repicar in situ todos los racimos que allí se produzcan. Es decir, son 2.5 hectáreas que le están generando un montón de salidas, pero a la que no le está generando ningún provecho. ¿Cuál es el objeto de esa zona C? El objeto de esa zona C es hacer vigilancia si de pronto aparecen nuevos casos para tomar medidas tempranas a evitar como tal el avance de la enfermedad. Voy a retirarme un poco. Estos protocolos de erradicación tienen unas bases científicas. De lo primero que uno rescata cuando uno se pone a revisar literatura con respecto a Fusarium está en 1962 un investigador que se llama Luis Sequeira, que dice que cuando uno aplica urea al suelo, el proceso de degradación de la urea empieza a generar un montón de compuestos, entre ellos se da una acumulación de nitritos. Quiero que lo miren acá, esta curva que se presenta acá, y esa acumulación de nitritos a lo que lleva es que haya un proceso tóxico como tal para Fusarium. Entonces, como ven ustedes la curva, Fusarium empieza como tal a disminuir en el suelo. Ese es el objeto científico que hay detrás del proceso de erradicación y por qué se realiza con urea. ¿Por qué les traigo yo a ustedes esta evidencia? Yo les traigo esta evidencia porque entiendo que el mercado es complejo en cuanto al costo de la urea, pero en el ejercicio el objeto de la erradicación no debería dejar de hacerse con la urea. Nosotros en la corporación hicimos un ejercicio, no nos quedamos con la evidencia que digamos previamente ya se había presentado, este cuadro que está acá a mi mano izquierda, a su mano derecha, donde lo que hicimos fue artificialmente inocular suelo, en este caso lo trabajamos con Fusarium Raza 1 y miramos qué sucedía en el tiempo después de implementar el protocolo de erradicación, donde también como tal se hace un encarpado. Las primeras gráficas, esta primera línea de gráficas son unos contenedores donde no aplicamos la urea y lo que empezamos a demostrar es que el patógeno sobrevive en el suelo, que ya se había hablado previamente de él, ¿no es cierto? Solo llevamos un año de evaluación, no llevamos más tiempo de evaluación por ahora, pero en ese suelo tratado con urea hay otro efecto interesante que a mí pues no le hice la pregunta en su momento, sino a la investigadora de Venezuela, pero hay un efecto tóxico muy fuerte de la urea. ¿Qué hacíamos nosotros?
Después de un mes de tratado, levantábamos la carpa y sembrábamos plantas después de 3 meses, 6 meses, 12 meses, y lo que encontramos es que hay una fitotoxicidad residual muy importante de esa urea en el suelo. Entonces tampoco se logra como tal recuperar la productividad. Me hubiera gustado generarle esa pregunta a la compañera de Venezuela, la investigadora de Venezuela. Pero otro de los elementos es que el tratamiento con urea, aunque ya se había demostrado previamente que sí estaba generando un efecto erradicante sobre Fusarium, generas un efecto erradicante sobre el primer perfil del suelo, los primeros centímetros del suelo. Quiero que miren por favor este gráfico. Este gráfico, la línea en verde me está hablando de una muestra de suelo tomada por encima de los 10 centímetros de profundidad. La línea en naranja me está mostrando de una supervivencia del patógeno por debajo de los 20 centímetros de profundidad. Entonces, cuando hacemos los ejercicios de erradicación, después de 6 meses ya se pierde como tal la evidencia del patógeno en el suelo cuando tratamos con urea. Pero por debajo de los 20 centímetros, después de los 3 meses, el patógeno vuelve a alcanzar los niveles que en suelos que no han sido tratados. ¿Eso qué quiere decir? Que estos protocolos de erradicación que hoy estamos implementando para manejar Fusarium debemos repensarlos, debemos de buscar la manera de pronto de lo que viene siendo ¿cómo decirlo? Enterrar la urea en el suelo, incorporar la urea en el suelo para profundizar como tal, digamos, la acción de la urea, entendiendo que hay un efecto fitotóxico. Entonces, como les mostraba, hay un patógeno activo, hay un proceso de fitotoxicidad asociado a los protocolos de erradicación con la urea. Entonces, ante esta nueva realidad que sucede en Colombia, ¿qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que yo les quiero compartir? Primero, el país, pues esto es relativamente reciente, pero el país después de un montón de ejercicios de investigación, en el 2023 publica este artículo, y este artículo es muy parecido a lo que les había mostrado ayer Paul y creo que hoy también les mostró Antonio, sobre una priorización y una identificación de áreas donde hay mayor susceptibilidad que se desarrolle el patógeno. Entonces, como país, entendimos cuáles son esas áreas donde producimos banano y donde producimos plátano, donde mayor posibilidad tenemos de que se nos desarrolle una epidemia según condiciones de clima y condiciones de suelo. Condiciones de suelo como ¿qué? Como pH, como niveles de calcio, niveles de fósforo, niveles de boro, que son, digamos, elementos bastante limitantes en este ejercicio, y también muy importante la parte de drenajes. Ahorita les muestro un estudio de caso bien bonito donde esa parte, digamos, de entender qué tan bien se mueve el agua en el suelo nos permite a nosotros adelantarnos qué tan probable es que se nos presente se nos desarrolle una epidemia de la enfermedad. También tenemos que entender, y a mí me gusta mucho este gráfico es de una publicación del equipo de trabajo, es un ajuste que hacemos de publicaciones previas, y es entender los factores de dispersión de Fusarium. ¿Cuáles son los factores de dispersión? A mí me gusta resumirlo de una manera: Fusarium se mueve adherida a cualquier partícula de suelo. Imagínense una partícula de suelo en cualquiera de estos escenarios: suelo moviéndose en el agua, suelo moviéndose en maquinaria agrícola, en calzado, en plantas acompañantes. Fusarium también es patógeno de algunas arbences, generalmente no genera síntomas. En pelaje, en los animales, en las patas de los animales, en prácticas culturales, herramientas, estamos empezando a encontrar alguna asociación entre los daños por picudo negro y la aparición de casos de Fusarium en La Guajira. Hay una tesis de maestría muy bonita que se está terminando. En artesanías pues también hay algún riesgo, y como tal material vegetal. Afortunadamente, para lo que viene siendo el mercado de exportación, Fusarium, a diferencia de moco, no se transmite por fruta. Entonces es importante tener presente esto. Entonces, en ese ejercicio de identificar, digamos, esos factores de dispersión, en este caso con la Universidad de Florida y la Universidad Nacional de Colombia, la corporación lo que hace, el país lo que hace es identificar cuáles son los riesgos de movimiento de material vegetal. A su izquierda lo que tienen es el país entendiendo a quién se le compra material certificado de banano, a quién se le compra material certificado de plátanos, pero también a quién se le vende material de banano no certificado como certificado, y material de plátano no certificado y certificado. ¿Por qué? Porque eso le permite a uno identificar dónde debe colocar sus recursos para mejorar como tal la vigilancia. Y en la mano derecha, pues ahora está, digamos, ya a nivel de país. Este es, digamos, país, pero el país en el mundo. En la mano derecha es ya a nivel, digamos, de estados, de provincias, como departamentos, para que nos entendamos en el lenguaje.
y entender qué es lo que sucede. Hoy Colombia tiene 2 departamentos que vendrían siendo, si mal no estoy, 2 provincias para Ecuador donde está el patógeno, que es lo que viene siendo Magdalena y La Guajira, y lo que vemos es que hay movimiento de plantas certificadas de banano entre esos 2 departamentos. Y esos 2 departamentos que hoy están afectados no tienen otro movimiento de material vegetal excepto de plátanos. Hoy en el país no hay, digamos, no hay una identificación de plátanos naturalmente afectados por Fusarium. Cuando yo les comentaba el estudio de caso, esta parte es importante, esta es una tesis que Carlos mencionaba, Antonio González Ulloa, una tesis que se presenta en el 2024, donde de lo que ha sucedido en La Guajira se empieza a consolidar un montón de información y luego intentar analizar ese montón de información que es lo que nos está diciendo. Y ese montón de información lo que nos está diciendo es que tenemos un grupo de fincas afectadas y ese grupo de fincas afectadas comparten unas características puntuales. Entonces, un grupo de fincas afectadas con una incidencia muy baja, entre el 0.1 al 0.8%, y hay 3 elementos diferenciadores en esas fincas. Voy a empezar desde lo más externo a lo más interno. Esas fincas, antes de que Fusarium fuera reportado en Colombia, tenían unos esquemas de aplicación de biocontroladores muy fuertes. Es decir, lo que nos estaba comentando la doctora Rocío, Antonio y los otros expositores, recurrentemente, frecuentemente, una aplicación de tricodermas, de bacillus, de pseudomonas en función de mejorar como tal la salud del suelo. Luego empezamos a mirar hacia acá y este panorama es bien importante para ustedes como Ecuador y para cualquier país, si esas fincas tenían reportes previos o no de casos de moco. Entonces las fincas donde no habían reportes de moco fueron estas fincas con baja incidencia. No estamos diciendo de que haya una relación entre la incidencia de moco Fusarium, pero bien lo dijo Antonio, nosotros como Colombia tuvimos la oportunidad de prepararnos y entender cómo manejar enfermedades vasculares. Entonces en ese ejercicio, y también son prácticas, digamos, prácticas recurrentes, pues esas situaciones permiten que se presenten unas situaciones de mayor o menor. Y estas áreas de inundación, quiero que lo vean, estas fincas con baja incidencia, antes del 2010 no habían vuelto a tener eventos de inundación, es decir, son suelos con pocas probabilidades de inundación, mientras que las fincas donde teníamos una incidencia media alta son los escenarios totalmente contrarios, son escenarios de fincas que recurrentemente se inundan, son fincas donde también hay moco, entonces hay un movimiento muy alto, digamos, de herramienta, de labores, de quizás labores que no se hacen bien, y eso tiene que ver mucho con la dispersión de la enfermedad, y donde no se estaba realizando previo al ingreso de Fusarium al país el manejo como tal, digamos, de aplicación de biocontroladores. Intentaré ser breve, los esquemas de bioseguridad implementados en Colombia, esto también hace parte de la tesis de Antonio. Antes de que llegara Fusarium a Colombia, estábamos hablando de que más o menos teníamos en La Guajira, son en total 2, 4, 6, 8 fincas, solo habían, de esas 8 fincas, habían 2 fincas que tenían un 27% de una infraestructura montada para la parte de bioseguridad, y el resto de fincas, digamos, que estaban en un porcentaje muy bajo, como lo dice ahí, de procedimientos de manejo y prevención de FOC y otros patógenos. Es decir, discúlpenme que yo lo diga muy coloquial, pero nos cogieron con los calzones abajo. Ayer Paul hizo una presentación y creo que Ecuador no está muy distante. Hoy también, ahorita cuando estaba abriendo el foro, él bien lo decía, solo el 33% de los productores en Ecuador, de ese grupo de 1.500 productores que la encuesta, hay un 33% que, digamos, están cumpliendo con los esquemas de seguridad, pero más complejo aún cuando él dice que solo un 7% de esas 1.500 personas encuestadas cumplen estrictamente con los protocolos de bioseguridad. Voy a ser rápido, entonces todo parte de hacer un registro de visitantes con un objeto de ¿qué? Con objeto de entender cuál es el riesgo asociado a ese visitante. ¿Por qué el riesgo? Porque hay un visitante que proviene de áreas afectadas por FOC, que sería un riesgo 1 en este caso para nosotros en Colombia, y un riesgo 2 de países, digamos, o de áreas donde no se está cuarentenado. Es decir, ustedes hoy como productores en Ecuador
pues no creo que vayan a recibir con la misma gratitud, con los mismos brazos abiertos, un productor que está cerca del área que hoy está cuarentenada a un productor de un área que no está cuarentenada. Entonces, en ese objeto es ese registro, preguntar usted de dónde viene, usted para dónde va y usted lo que va a hacer. Y a mí me gusta porque yo ya había llegado a entrar al país y el país es muy juicioso, fue muy juicioso. Porque cuando yo ingresé, a mí me tenían un letrero con mi nombre y el personal de agrocalidad me llamó a hacerme desinfección de mi calzado porque ellos tenían presentes que yo venía de Colombia y yo era un riesgo para ustedes. Ustedes como productores deben de tener presente este ejercicio. Las áreas de ingresos ya hemos pasado por ahí. Buscar poder tener delimitado para tener un único acceso. Ahorita vamos a entender por qué ese único acceso. Los vehículos no esenciales no ingresan a finca. A finca dejaron de ingresar los vehículos de los operarios, etcétera, etcétera. Solo ingresan los vehículos que son esenciales, vehículos que transportan fertilizantes, vehículos que transportan fruta y de pronto un vehículo para llevar toda la gente hasta el punto, digamos, donde inician las labores y para recoger la gente. Pero eso que entraban motos, que entraban carros, eso ya no sucede. Y se acondicionan unas zonas de bioseguridad donde se hace el lavado y desinfección de esos vehículos esenciales con un rodiluvio. ¿Por qué hablo de manejar una única ingreso, una única salida? Esto es un caso que no debería suceder. Nosotros no deberíamos y los productores no deberían tener en sus fincas, no deberían tener animales domésticos, animales silvestres. Entiendo que es muy difícil de manejar, pero esto de alguna manera hasta termina siendo chistoso. Un perro no es el mismo perro, pero quiero que miren dónde está ese perro sentado. Está sentado sobre un caso que fue erradicado. Eso es un riesgo grandísimo. Es un riesgo grandísimo en la posibilidad que se disperse la enfermedad. Lo que sucede en finca, entonces en finca todo automóvil o moto que ingresa es lavado, posteriormente se le hace una desinfección. De pronto, si me colaboran, quien está haciendo la presentación, donde están las camionetas, son 2 videitos corticos, como para que miren cómo se realiza el proceso, aunque yo creo que ustedes están familiarizados, y como para que avancemos, pues saltémonos en el ejercicio. Entonces hay que tener, de esto se ha hablado bastante, pero no se ha llegado, digamos, como a la raíz del ejercicio. Se deben surtir unos pasos para planificar la práctica de desinfección. Primero hay que identificar cuáles son esos ingredientes activos, eficientes y eficaces. Ya han hablado de ellos, ya han hablado de amonios cuaternarios. Ayer Paul en su presentación mencionó otro ingrediente activo que yo no tenía en mente, no recuerdo bien cuál es el nombre de ese ingrediente activo. Hay que validar la disponibilidad en el mercado, hay que determinar esa concentración y el tiempo de exposición del calzado. Ahorita les voy a presentar unos resultados de investigación muy bonitos con respecto a esto. Validar la solución útil, validar la vida de la solución útil, programar los tiempos. Fíjense que en la presentación yo tengo tachado de reposición. Ahorita les voy a presentar el porqué. Validar los tiempos del recambio y también tenemos elementos para determinar cada cuánto hacer recambio de esa solución. Entonces, en función de eso, pues todo esto tiene que estar soportado desde los ejercicios de investigación. Esto es una publicación ahorita reciente del 2024, si mal no estoy, que se hace con Cenibanano, se hace con Augura, sí, se hace con Augura, lo hacemos también con la corporación, en el que evaluamos un grupo en total son 9 moléculas de amonios cuaternarios y se evalúan en diferentes escenarios. Se evalúan en ausencia de suelo, con un porcentaje regular de suelo y con exceso de suelo. ¿Qué es lo que quiero que observen? Bueno, en la gráfica pues se tienen, digamos, 2 escenarios. Escenarios para Fusarium raza 1, que vendría siendo, digamos, las primeras líneas con el cuadrito gris. Escenarios para Fusarium raza 4, las líneas que corresponden al cuadrito negro. Y se evaluaron tanto las estructuras de resistencia, que son las clamidosporas, como las otras estructuras de dispersión, que vienen siendo las micro y las macroconidias. Y en ese ejercicio pues están los 3 escenarios de cantidad de suelo y lo que se encuentra es que solo el cuarto ingrediente activo es el único que mantiene su eficiencia en un escenario altamente contaminado de suelo. Entonces, por eso hablamos de que es importante a partir de la investigación respaldar lo que ustedes están utilizando en finca y que ustedes en finca mantengan una concentración mínima. Este ejercicio, ¿cómo se hacía? Se hacía simulando lo que sucede o lo que debería suceder en finca. ¿Qué es lo que debería suceder? Debería suceder una solución desinfectante a 1200 partes por millón, donde el operario por lo menos tenga contacto su calzado 30 segundos.
Si ese calzado no está mínimamente ahí 30 segundos, el ejercicio no se está haciendo bien. Es decir, se puede mantener un pediluvio a una muy buena concentración, una solución desinfectante, una muy buena concentración, pero si el operario no permanece el tiempo mínimo en inmersión en ese calzado, pues no se está logrando hacer lo que se requiere. Y otro resultado muy bonito de esto es entender, bueno, ¿y qué suceden con las clases texturales del suelo? Esas clases texturales del suelo, ¿cómo me afectan a mí la concentración de mi ingrediente activo? Y lo que encuentran los investigadores, discúlpenme que así yo trajera la gráfica más grande, pues no se iba a lograr observar, es que entre más fina sea como tal la partícula del suelo, estos son suelos arcillosos, suelos limosos, suelos arenosos, entre más fina la molécula del suelo, más rápido se pierde, más rápido disminuye como tal la concentración de ese ingrediente activo. Entonces ustedes en sus fincas conocen bien cuál es la clase textural de sus fincas, cuál es la clase textural de sus suelos y van a entender eso. Tengo un suelo arenoso, ya sé que esa carga de suelo que va a entrar a mi pediluvio, pues no me va a disminuir tan rápido como tal la concentración de mi ingrediente activo. Y en este ejercicio, pues, cuando dejamos de hablar de reposición precisamente por estos resultados. ¿Qué fue lo que ellos demostraron? Que cuando no se agrega suelo a la solución desinfectante, no se pierde en el tiempo, esto es bajo condiciones controladas obviamente, no se pierde en el tiempo la concentración del desinfectante. Pero cuando se empieza a agregar suelo, por ejemplo, cuando se agregan solo 25 gramos de suelo por litro de solución desinfectante, inmediatamente cae como tal, cae la concentración. Sí, cae la concentración como tal baja la concentración, estos son como más o menos 400 partes por millón del desinfectante. Si se agregan 50 gramos de suelo, cae a cero. ¿Qué es lo que se hacía normalmente? Que llegaba con la tirilla, se medía y se le volvía a echar más desinfectante. ¿Qué era lo que sucedía? Lo que sucedía es esto. Entonces se le agregaban 25 gramos de suelo a la solución desinfectante, se recuperaban como tal las 1200 partes por millón, pero después de 6 horas ese pediluvio volvía a caer, volvía a perder. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que ese suelo que hay ahí, esa materia orgánica, está haciendo inefectivo como tal la solución. Entonces de ahí es donde decimos, no es un ejercicio de reponer, es un ejercicio de lavar y volver a preparar de nuevo la solución desinfectante. Esto a la corporación le permite generar, digamos, una oferta tecnológica. Hoy la corporación al país, y yo creo que pues también a nivel internacional, ofrece un servicio de validar esos productos que tiene la industria entre Fusarium, Entonces esto se presentó muy rápidamente, pues se tienen, digamos, unos esquemas de bioseguridad donde la gente ingresa, la gente deja su calzado, pero en Colombia hoy a la mayoría de fincas obligan a que la persona que no trabaja frecuentemente con finca, vista un traje de bioseguridad. Solo las personas que trabajan frecuentemente en finca no visten ese traje de bioseguridad. Y hay un elemento importante acá, y es ese traje de bioseguridad, ¿cómo se viste? Ese traje de bioseguridad se viste con el traje por fuera de las botas para evitar que el suelo en el andar ingrese a la bota plástica, ingrese pues y le contamine a uno las medias. Escenarios que no deben suceder y que pasan. Esto no tiene por qué suceder en finca. Yo quiero que miren ustedes cómo hay gente con bota plástica, pero también hay gente con el calzado regular. Esto no tiene por qué suceder. Es una obligación que toda persona en finca, no importa cuál sea el cargo o labor que vaya a realizar, ingresa al predio con botas de uso exclusivo de la finca. Sale de la finca y deja esas botas que son de la finca y se coloca su calzado. ¿Por qué no debe suceder? Y yo lo que quiero es que miren esta fotografía. Quiero que miren la profundidad de inmersión que hace una persona con calzado regular en un pediluvio. Y lo otro es que hay pediluvios que no están bien diseñados y quiero que miren esta fotografía. ¿Cuál es el proceso de desinfección que está realizando esa bota? Entonces tenemos dos elementos ahí. Primero, que la razón de que sea una bota plástica es para poder que haya una buena inmersión. ¿Cuál es la inmersión que debe suceder esa bota plástica? Por encima del tobillo. Y segundo, el pediluvio debe tener un diseño que permita que haya por lo menos una inmersión a altura del tobillo del calzado.
Se tienen entonces unas áreas de ingresos, unas áreas de salida, unas áreas de ingreso con unos pediluvios bastante largos, entendiendo que la gente se acumula entonces en el caminar, en donde se logra, digamos, ese tiempo de contacto. Y también entendiendo que ese factor de dispersión principal es el suelo, pues las fincas han hecho un esfuerzo muy grande sobre los cablevías, construir unas placas huellas en cemento para disminuir la cantidad de suelo que se mueve al interior de la finca. ¿Eso qué facilita? Facilita que cuando uno llega a los pediluvios de desinfección, uno primero pase por un pediluvio de lavado, se remueva el suelo y luego pase el pediluvio de desinfección donde está como tal el amonio cuaternario. Entonces, también, digamos, entendiendo que esa solución desinfectante disminuye su concentración por efectos del sol o por efectos, digamos, de una precipitación, pues también han cubierto, digamos, esas áreas donde se realiza, digamos, los procesos de lavado y desinfección. Este es el esquema de cómo se debe hacer el proceso de lavado y desinfección. Es un esquema donde en las fincas que se tienen en La Guajira y en el Magdalena tenemos primero unos espacios de lavado al ingreso de esos pediluvios y unos puntos de desinfección. ¿Qué particularidades tienen esos espacios de lavado? Que tienen unos cepillos industriales invertidos que le permiten a uno remover el suelo sin necesidad de uno agacharse y uno hacerlo de pronto con un cepillo. Y esto me parece a mí que es cosas bonitas que dejan, digamos, algunos momentos de la vida, y es que la pandemia le enseñó a la gente que se debe detener a lavarse las manos y estarse por lo menos 20, 30 segundos lavándose las manos. Entonces en finca entendieron que si en estos puntos de lavado colocaban un puesto para que el operario se detuviera y se lavara las manos, eso ayudaba a que el operario permaneciera por lo menos el tiempo mínimo para estar en contacto con la solución desinfectante. Entonces es una estrategia válida. ¿Por qué no pensar cómo garantizar de que el operario permanezca ese tiempo? Porque finalmente pues no es fácil de llevarlo a ese punto. Entonces ahorita hablándoles de todo lo que tiene que suceder, pues nosotros también nos preguntamos, bueno, ¿y cómo le damos respuesta al sector después de cuánto tiempo debe hacerse ese recambio de la solución desinfectante? Y lo que hicimos fue, bajo condiciones controladas, inocular un suelo con Fusarium raza 1 y simular el paso de trabajadores por esos pediluvios, pero simulando también el proceso de lavado y desinfección, entendiendo que el lavado se hace con una limpieza muy buena del calzado. ¿Y qué fue lo que obtuvimos? Primero que el pediluvio de lavado, primero esa agua se contamina muy rápido con Fusarium. Después de 5 pases ya hay estructuras de Fusarium en esa agua. Segundo, que el pediluvio después de 30 pases, soy insistente con algo, hicimos muy buen ejercicio de lavado, quitamos muchas de las partículas del suelo que quedaban adheridas a las botas. Ese pediluvio después de 30 pases de una persona no se había contaminado por Fusarium. Y también hicimos unos hisopados para mirar la carga de patógeno que habían en esas botas. Entonces, antes de que se lavaran las botas, miren que hay una carga alta de patógeno. Después de que se lavaran las botas, se mantiene una carga alta de patógeno, pero hasta el 30 pase de la persona fue que se empezó a encontrar Fusarium después de que había pasado por ese pediluvio de desinfección. Es decir, ya hubo un proceso más regular de lavado, un desinfectante que iba perdiendo sus características y ya se empieza a encontrar como tal, digamos, Fusarium en el calzado. ¿Eso qué quiere decir? Que después de que pasen más o menos 30 personas por ese pediluvio, obvio, revisando, digamos, la concentración del desinfectante, pues ya se debería estar pensando en realizar un proceso de cambio del desinfectante, de recambio del desinfectante. En este ejercicio entender que se debe mantener un ejercicio regular de desinfección de herramientas, que hay que sectorizar los trabajadores, no es el mismo trabajador el que me va a trabajar a mí con moco o con Fusarium y me va a trabajar en el resto de la finca. Deberían ser trabajadores exclusivos para esas áreas y herramientas exclusivas para esas áreas. Ayer le preguntaban a Paul, ¿qué pasa que no logramos controlar moco? Es que moco no se controla si no hay un buen proceso de desinfección de herramienta. Moco no se controla si no hay un buen proceso de erradicación como tal. Y esta parte va a ser una de las partes más complejas. En Colombia la resolución le prohibió a los productores sacar todo el plástico que quedaba en finca. Entonces empiezan a haber montañas y montañas y montañas de un montón de residuos con los que no saben qué hacer. Y en algunas fincas pues lo que optaron fue por empezar a generar pellet plásticos
digamos, de esos peles plásticos para poder generar luego, digamos, infraestructura. ¿Infraestructura como qué? Como los pediluvios. A partir de esos peles plásticos, pues luego se generan pediluvios, también se pueden generar cercados y otro montón, digamos, otro montón de cosas. Entonces, muy rápidamente, ¿qué consiste este proceso de bioseguridad en fincas? Un registro de visitantes, una puesta de traje de bioseguridad, desinfección regular del calzado, lavado de desinfección de calzado, tránsito sobre placa huella cuando la finca lo tiene, y para salir de finca de nuevo, lavado de desinfección del calzado, dejar ese traje de bioseguridad para el externo y volver a colocar, es decir, dejar las botas en esas áreas. También hicimos el ejercicio con pequeños productores, es decir, no es necesario tener un músculo financiero grandísimo. Sin embargo, entiendo que en el Ecuador, pues para nosotros en Colombia un pequeño productor tiene menos de una, bueno, puede tener hasta 1 hectárea o menos de 1 hectárea. Acá un pequeño productor tiene a partir de 5 hectáreas, entonces un pequeño productor le queda fácil, digamos, montar un esquema de bioseguridad. No debería ser tan complejo montar un esquema de seguridad. Lo más importante, la capacitación. Ayer muy bien lo presentaba Paula en sus resultados. Productores que frecuentemente asisten a capacitación son productores que generalmente implementan sus esquemas de bioseguridad, pero no solo que implementan esquemas de bioseguridad, que los implementan bien. Entonces eso es muy importante y son generalmente ejercicios de capacitación, digamos, donde hay acompañamiento de la ONPF. Que se lleven registros, que se haga el proceso de desinfección de calzado y herramienta, delimitación de finca y tránsito de personal. En el país también hemos hecho, como lo está haciendo Ecuador, hay unos esquemas de bioseguridad implementados en carreteras, unos puestos de control que tiene la ONPF y unos puestos de lavados y desinfección, en este caso financiados por los gremios, donde aparte del proceso de desinfección también se hace el lavado y desinfección como tal de los vehículos. Entonces, nosotros como corporación, ¿qué hemos hecho? No nos hemos quedado ahí en simplemente aplicar por aplicar amonios a los vehículos, sino entender si eso está funcionando y también entender si en finca todos estos procesos están funcionando. 2020 y 2022 hicieron muestreos en finca, esos pediluvios de lavado, esos pediluvios de desinfección, de esas botas, diferentes muestreos, diferentes, digamos, números de muestra. Afortunadamente al día de hoy no hemos encontrado Fusarium raza 4 tropical en esos ejercicios de vigilancia de los esquemas de bioseguridad, pero sí unos resultados que soportan lo que yo les había presentado, y es que a medida que uno empieza, digamos, uno viene con unas botas altamente cargadas de Fusarium, que es, digamos, esta primera columna nos está mostrando las unidades formadoras de Fusarium, en este caso son Fusarium ambientales, y a medida que uno va transitando por ese proceso de lavado, de desinfección, pues disminuyen las unidades formadoras como tal de Fusarium, entendiendo que lo que encontramos en esas botas es un Fusarium ambiental más no un Fusarium raza 4 tropical. Luego nos preguntamos, bueno, ¿y qué sucede en finca? Porque es que en finca, cerca de las áreas de erradicación, están quedando pitas, están quedando guanteletes, están quedando bolsas, están quedando cintas. ¿Qué sucede con eso? Yo ahorita escuchaba, lo hablaba con un compañero de agrocalidad cuando hablaban de recoger las carpas para luego reciclarlas, y personalmente eso me parece a mí muy riesgoso, porque en el momento de que usted levanta esa carpa, usted está moviendo suelo y usted está moviendo el problema. Esa carpa hay que pensar mejor cómo hacer ese movimiento antes de hacerlo. Entonces nos pusimos a indagar esto, nos pusimos a indagar qué pasaba con todos esos residuos, y tenemos que todos esos residuos cerca de los focos tienen una alta carga de Fusarium. Y luego nos pusimos a ahondar un poquito más y encontramos Fusarium raza 4 tropical en aguas de drenajes, en cintas que quedaban cerca de esos focos erradicados, en guanteletes, en los pediluvios de lavado y en las pitas. Entonces, por eso les digo yo que esos esquemas de reciclaje y de aprovechamiento de estos residuos plásticos tienen que ser muy bien pensados para que no se vuelvan un elemento de movimiento como tal de las enfermedades. De nuevo, pues lo que les había comentado, lo vamos cómo se dan estos esquemas de lavado y desinfección en carreteras para mirar si de pronto estábamos moviendo el patógeno en el país. Afortunadamente no encontramos nada, esto simplemente son unas fotografías y un número de muestras en varios de los departamentos productores. Y también en algún momento, cuando entró la enfermedad, hubo un ruido muy grande en cuanto a la exportación. A Colombia, o por lo menos a lo que vendría siendo La Guajira, le cerraron puertas para exportación. Entonces, como corporación nos tocó demostrar que el patógeno no se está moviendo ni en el racimo ni en la fruta, y tampoco se está moviendo en nuestros contenedores. Entonces también hicimos un ejercicio de hacer una vigilancia en esos puertos, y en esos puertos estábamos encontrando Fusarium.
Y todo eso a mí me gusta, ya voy cerrando. ¿Por qué bioseguridad y por qué implementar bioseguridad? Y yo creo que esto es lo que nos permite hoy como Colombia de alguna manera, a mí me gusta decir que sacar pecho, porque creo que es sacar pecho, y es que estamos hablando de menos del 1% del área del país, hoy se encuentra cuarentenada. Hoy en Colombia el problema se encuentra en 2 departamentos al norte, La Guajira y el Magdalena, entendiendo que digamos, la mayor área productora de banano Cavendish es como tal el Urabá antioqueño. Entonces, después de 6 años tenemos ese problema confinado en unas pocas fincas, ya les puntualizo en cuántas fincas, y entendiendo que pues finalmente para Colombia el rubro más importante de la seguridad alimentaria es el plátano, estamos hablando de más o menos unas 550.000 hectáreas de plátano. Como les comentaba, el ICA al día de hoy, nuestra ONPF al día de hoy no han identificado ninguna planta de plátano en el país afectada por Fusarium, pero la corporación tiene permiso de evaluar materiales en áreas altamente afectadas y nosotros sí hemos encontrado materiales de plátano susceptibles a Fusarium. En estos eventos, en el día de ayer, en el día de hoy, si mal no estoy, la investigadora que habló de lo que se viene haciendo en Mozambique, de lo que vienen haciendo en Venezuela, una de las alternativas que presentan es trabajar con plátanos, pero en el momento en que la presión del patógeno sube tanto en el suelo, el plátano incluso deja de ser una opción. Entonces, para que entiendan lo importante como tal lo importante del patógeno. Y esta es una foto propia de Venezuela. En Venezuela también han encontrado plátanos afectados por Fusarium. Ya finalizando, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Eso a mí me parece exitoso. 2024-2025, no volvió a haber una sola finca positiva nueva. Estoy hablando de fincas nuevas para Colombia por Fusarium raza 4 tropical. Las fincas que ya se encontraban afectadas, obviamente siguen sucediendo casos, pero simplemente tenemos 11 fincas en La Guajira, 9 fincas en el Magdalena y 2 años sin nuevos reportes. Los últimos reportes son del 2023, ahí los encuentran ustedes señalados. Rápidamente resumiendo, hacer énfasis en lo que tiene que ser los ejercicios de capacitación. Ayer Paul con su presentación creo que lo dejó muy claro. El manejo agronómico, hoy se ha hablado muy bien de manejo agronómico, se ha hablado digamos redundantemente. Las fincas deben de ser operativas, debe haber trazabilidad y registros. Detección oportuna, qué importante es esa detección oportuna. Gente en campo capacitada, un ejercicio estricto de erradicación, infraestructura y operatividad en carreteras. ¿Por qué implementar esquemas entonces de bioseguridad? Yo les dejo esta fotografía de lo que sucede en Colombia. No sé si en algún momento quieren ustedes llegar a esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Camilo, por la presentación, que ha sido de mucha utilidad. Tenemos un par de preguntas que nos gustaría ver si es posible responderlas para el público. La primera pregunta que es el amonio cuaternario. ¿Cuál es la dosis para realizar una buena desinfección en los pediluvios? ¿Por qué en el mercado se encuentran diferentes porcentajes? Pues los porcentajes tienen que ver con las casas comerciales. Acá lo importante es que independiente, digamos, de la presentación comercial, todo se lleve a 1.200 partes por millón, como mínimo. Después de 1.200 partes por millón, digamos, ya es suficiente. Importante con los amonios cuaternarios, que es algo que yo no les comenté esto. Los amonios cuaternarios tienen un efecto muy fuerte, queman mucho y digamos son altamente oxidantes, por lo menos digamos muchas de las moléculas que hemos trabajado en Colombia, hay algunas empresas que han buscado también disminuir ese efecto sobre los operarios, entonces hay que tener mucho cuidado con el manejo de los amonios. Hoy en fincas estamos viendo que a los operarios que manejan los amonios se les están entregando como unos, ¿cómo decirlo?, como unos chalecos que utilizan en esta parte de acá para llevar pegada al cuerpo para evitar que se den esos derrames y se den esas quemaduras, porque se han dado incluso quemaduras de 3er grado. Entonces es importante manejar con delicadeza ese amonio, trabajarlo con los equipos de protección cuando se estén preparando. Repito, 1.200 partes por millón, mínimamente 30 segundos de inmersión del calzado en ese pediluvio de desinfección, entendiendo que antes de ingresar a ese pediluvio hay que hacer un muy buen lavado del calzado. Y tenemos una pregunta que se ha repetido entre los participantes sobre los pediluvios y justamente sobre el suelo. Si en los pediluvios y o rodaluvios queda el sedimento, suelo, ¿cuál es la recomendación para el manejo del mencionado sedimento? Y si es cierto que se consideraría un desecho peligroso. Hoy en Colombia lo que se está haciendo en finca es que al lado de esos puntos, digamos, de lavado y desinfección, Carlos en la presentación lo mostró. Se hacen como unas fosas
como unas fosas más o menos de 2 metros de profundidad, donde se coloca carbono activado y lo que se hace es vaciar el agua del lavado, se vacía luego el agua de desinfección y también se están haciendo aplicaciones de microorganismos. ¿Para qué? Para empezar a controlar lo que va quedando en esas aguas, pero sobre todo dirigiendo esas aguas, digamos, a la profundidad del suelo y evitando que se, digamos, que se diseminen sí, horizontalmente, por llamarlo de alguna manera. Pero es lo que se está haciendo. Digamos, no hay una respuesta, no hay una mejor respuesta hoy de qué hacer con esos residuos. Perfecto, Juan Camilo. Y una última pregunta que está bastante interesante. Dice, así como en Colombia, la realidad de Ecuador es que siguen muchos productores pequeños y medianos sin aplicar ninguna medida de bioseguridad. Para aquellos que no pueden o no quieren por temas presupuestarios implementar un programa de prevención de bioseguridad completo, ¿cuáles son las medidas más importantes que todo productor debería aplicar lo antes posible? Para mí personalmente lo primero que debe garantizar un productor es que el calzado que ingresa a esa finca sea un calzado que se utiliza solo en esa finca. Es decir, que el productor pueda entregar el calzado a su operario, cuando el operario sale de ese predio, ese calzado quede ahí, se tenga todo ese esquema de pediluvios que finalmente no es costoso, de lavado y desinfección. Y un ejercicio muy importante que es evitar que se mueva como tal las herramientas. Las herramientas son de uso exclusivo en fincas, entendiendo que ustedes hoy tienen moco y moco se mueve muy bien por herramienta. Entonces, si ustedes permiten que un productor que está afectado por moco les preste una machetilla, pues ustedes luego 6 meses después, un año después, van a tener un caso de moco y no van a recordar por qué. Yo me quedaría con esos tres. La parte de registros es muy sencillo, entender quién es que me viene a visitar. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio, yo que vengo de Santa Marta, Magdalena, pues yo soy una persona de riesgo, por llamarlo de alguna manera, para la producción de ustedes en Musacios. Entonces, en ese ejercicio, pues si a mí me invitan a visitar una finca, mínimamente a mí me deberían entregar unas botas y un traje de bioseguridad para poder ingresar. Una persona que representa este riesgo como soy yo, pues también, digamos, entender que no debería ingresar a una finca con la tranquilidad. Entonces, la parte de registros, la parte del calzado de uso exclusivo, de herramienta de uso exclusivo y los pediluvios para lavado y desinfección. Muchísimas gracias, Juan Camilo. Con eso vamos a dar por cerrada esta conferencia. Le damos un fuerte aplauso a Juan Camilo. Y como hemos hecho con nuestros conferencistas, en este momento le invitamos a nuestro presidente del directorio, el ingeniero Jorge Encalada, para que pueda realizar la entrega de un pequeño reconocimiento a nuestro conferencista y un detalle de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador, AEB. Muchas gracias por la invitación.